Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando sobre nuestra carrera de manejo y soporte de sistemas informáticos y pues hoy vamos a dar inicio al último resultado de aprendizaje de la carrera. En este caso, pues hace 8 días pues les hacía yo el comentario por ahí de que estábamos trabajando los últimos temas relacionados al manejo de las herramientas colaborativas en la web. Para ello, pues hubieron algunos puntos importantes que estuvimos tratando relacionados a las herramientas colaborativas de la web, pero en este caso ya aplicadas a los dispositivos móviles, ¿verdad? Cómo nosotros podíamos hacer uso de este tipo de herramientas, pero ya directamente sobre una tablet o sobre un teléfono inteligente. En este caso, pues con ese tema estábamos dando por finalizado este punto de las herramientas colaborativas en la web y que les hacía yo mención que en los tiempos actuales, pues las herramientas colaborativas en la web son parte de los temas que pues se utilizan con mayor frecuencia, ¿verdad? A raíz de que ahorita pues todo se utiliza a través de medios digitales, de información o comunicación vía web. Entonces es necesario que nosotros podamos manipular cada uno de estos temas o de estos términos que nosotros vamos a estar empleando dentro de los sistemas informáticos. Para el día de hoy, pues se tiene contemplado iniciar nuestro último resultado de aprendizaje y para ello, pues les voy a mostrar, ahora para acceder a este último resultado de aprendizaje, se les habilitó un curso más, el cual pues ustedes pueden acceder directamente desde su cuenta de usuario de aulas virtuales. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar ahorita con mi cuenta de usuario y les voy a mostrar entonces que ahora para acceder al curso, ustedes van a venir acá a la parte donde dice mis cursos y aquí les va a aparecer activado ya el curso 9905, 2020 CCM 9905. Esto se los aclaro para que por aquello de que ustedes consulten, si ustedes se van al curso que estábamos trabajando, que era el 9904, ahí pues ya no van a encontrar ningún tipo de información, ¿verdad? Lo último que aparece pues fue lo que trabajamos la semana pasada, semana del 7 al 13 de septiembre, y lo cual pues tenía que ver con la última parte de las herramientas colaborativas en la web. Ahora, pues entonces, para poder acceder al curso, ustedes van a venir aquí a la opción de mis cursos nuevamente y van a acceder al curso 9905. Si tienen tareas pendientes del resultado de aprendizaje anterior, pues ahí sí lógicamente van a estar accediendo a ese curso para poder entregar esas tareas que tengan aún pendientes dentro de lo que se estuvo trabajando. Muy bien, entonces ahora el nombre de nuestro resultado de aprendizaje, en este caso, pues tiene el nombre de realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Con este resultado estaríamos cumpliendo con los 5 resultados de aprendizaje de la carrera. En este caso, pues este último resultado ya se enfoca a la parte de el mantenimiento y soporte que nosotros vamos a poder emplear en los sistemas informáticos, principalmente en las computadoras, ¿verdad? Hay algunos procedimientos que nosotros, pues básicamente vamos a conocer relacionados al mantenimiento y soporte que nosotros vamos a poder aplicar a un sistema informático, pero principalmente a una computadora, ¿sí? Entonces, acá pues lo que vamos a aprender van a ser algunas pautas de cómo nosotros pues podemos garantizar de que nuestro dispositivo, de que nuestra computadora pues va a estar funcionando de una forma aceptable. Este es un concepto básico de la parte del mantenimiento, ya que la parte pues ya netamente de reparación y mantenimiento ya se puede optar por una carrera diferente en la cual pues se dedica ya a la parte de reparación. Pero nosotros como parte del soporte que podemos brindar, pues hay algunas consideraciones básicas que nosotros podemos ir tomando en cuenta, ¿verdad?
Entonces, para ello, pues ustedes van a encontrar que ya dentro de este nuevo curso, pues ya aparecen habilitados los temas para empezar a trabajar. Por ahí ustedes van a observar entonces que nos aparece en la parte de acá abajo nuestro resultado de aprendizaje número 5: realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Y en primer lugar, pues tenemos la dosificación de los contenidos. Vamos a observar que dentro de la dosificación de los contenidos, bueno, por ahí todavía parece que es el resultado de aprendizaje 4, pero en realidad es el 5, ¿verdad? Lo único fue que no cambié yo aquí la parte del encabezado, pero los contenidos ya son del resultado de aprendizaje 5. El día de hoy, que estamos en fecha 19 de septiembre, los temas a trabajar, pues es la parte de computadora personal, que es un sistema de computación personal, cómo elegir los componentes para el reemplazo, los sistemas de computación especializados. Y por ahí ya nos aparece qué actividad tenemos para trabajar durante esta clase o en esta semana, ¿verdad? Luego, pues, por cada una de las sesiones, este resultado de aprendizaje consta de 80 horas, por lo tanto, vamos a estar trabajando 10 sesiones, exactamente 10 sesiones, iniciando el día de hoy, 19 de septiembre, y lo vamos a estar terminando el 21 de noviembre, ¿sí? Con eso, pues, estaríamos llegando a culminar con el total de horas de este resultado de aprendizaje. Por ahí ustedes pueden observar cada uno de los temas que vamos a estar trabajando, la parte de procedimientos de laboratorios seguros, el armado de una computadora, el mantenimiento preventivo y algunas pautas sobre el proceso de solución de problemas. Entonces, estos serían los temas que nosotros tenemos contemplados para trabajar dentro de este resultado de aprendizaje número 5, el cual pues se va a enfocar principalmente a la parte de el mantenimiento y soporte de una computadora. Para iniciar, pues ya nos aparecen acá dentro de la plataforma, pues los temas que vamos a trabajar. Aquí ustedes pueden encontrar que ya aparece el resultado de aprendizaje 5 y la semana actual, semana del 14 al 20 de septiembre. Como primer punto, pues tenemos como todas las semanas un video que ustedes pueden observar. Y luego, pues también un foro para que ustedes puedan agregar comentarios personales sobre lo que han observado dentro de ese video. Más adelante, pues ya tenemos los contenidos que, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues vamos a empezar trabajando lo que es el sistema de computación personal, un videito ahí de cómo está compuesta una computadora. Esto pues es parte de la retroalimentación, ¿verdad? Al inicio de la carrera pues vimos los conceptos fundamentales de computación y ahí pues vimos algunos puntos claves acerca de lo que es una computadora y sus diferentes componentes. Acá en este resultado de aprendizaje, pues es un pequeño repaso, pero vamos a tratar de profundizar un poquito en algunos componentes que son necesarios que nosotros conozcamos para garantizar el buen funcionamiento de nuestro dispositivo. Entonces, por ahí ustedes van a observar ese videíto. Más adelante, pues tenemos un archivo sobre sistemas de computación especializado y por último, pues un archivo de configuraciones para el sistema de computación especializado. Entonces vamos a iniciar con la primera presentación y la cual pues nos habla específicamente de nuestro resultado de aprendizaje y entonces ahí dice realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo y nuestra carrera pues manejo y soporte de sistemas informáticos. Vamos más adelante, los temas a trabajar pues ahí nos muestra. En primer lugar pues tenemos la computadora personal, el sistema de computación personal y sus componentes, la elección de componentes para el reemplazo, sistemas de computación especializado, procedimientos de laboratorio seguros, protección del medio ambiente y uso correcto de las herramientas. Para esta sesión o para el día de hoy, pues vamos a trabajar los primeros tres temas, ¿verdad? El sistema de computación personal y sus componentes, la elección de componentes para el reemplazo y el sistema de computación especializado. Los otros tres que tienen que ver con parte de procedimientos de laboratorio seguros, protección del medio ambiente y uso de herramientas, lo vamos a trabajar la próxima semana. Muy bien, denme un segundito.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, por ahí, entonces vamos a observar de que tenemos esos tres temas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Los siguientes tres, pues los vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a ver entonces que por acá vamos a tener también dentro de estos temas, vamos a empezar trabajando la parte del sistema de computación personal. Cuando hablamos de la parte de un sistema de computación personal, pues nos referimos, ¿verdad?, a una computadora. En este caso, pues ya habíamos visto con anterioridad que en relación a los tipos de computadoras, si buscamos por acá, vamos a ir a Google y vamos a buscar tipos de computadoras, vamos a encontrar que existen diferentes tipos de computadoras. Ahí nos hablan de computadoras de gran tamaño. Vamos a ver imágenes. Tenemos computadoras de gran tamaño. En este caso, pues los conocemos como servidores. Tenemos computadoras de escritorio. Tenemos computadoras portátiles. Tenemos tablets. Tenemos teléfonos inteligentes que actualmente pues son tipos de computadoras que se utilizan con mayor frecuencia y que nosotros pues comúnmente los vamos a estar encontrando, ¿verdad? Vamos a poder verlas en cualquier el lugar donde nosotros pues tengamos un contacto. Nosotros como ya personas expertas o profesionales dentro del área del manejo y soporte de sistemas informáticos, pues debemos de conocer qué tipos de dispositivos hay. Porque en cualquier momento a nosotros pues nos van a estar preguntando, nos van a hacer las consultas acerca de qué tipo de computadora puedo adquirir, cómo yo puedo contemplar estas partes de los dispositivos como principales o fundamentales para su funcionamiento. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros debemos de conocer este tipo de computadoras personales. Tenemos de escritorio, ahí vemos en esa imagen que hay servidores, que hay netbooks, que hay notebooks y que dependiendo pues de la aplicación para la que nosotros vayamos a necesitarlo, pues de esa forma nosotros vamos a ir seleccionando el tipo de computadora, en este caso adecuada o ideal. Vamos a continuar por acá y aquí nos habla de lo que son los gabinetes. Cuando hablamos de un gabinete pues va a ser la estructura o la pieza metálica que va a proteger cada uno de los dispositivos internos de una computadora. Dice ahí, el gabinete de una computadora es una pieza en cuya construcción se emplean materiales como el plástico y metales, como el aluminio y el acero, y básicamente es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una computadora. ¿Sí? Eso es un gabinete en sí. Nosotros vamos a encontrar gabinetes de diversos tamaños, de diversas formas. Algunos van a ir acostados en el escritorio, otros van parados, unos son de torre completa, media torre, semitorre, de diferentes tipos. De como nosotros lo vayamos a necesitar, pues así nos los van a proporcionar. También hay de diferentes marcas, de diferentes modelos y pues nosotros podemos irlos observando, pero en este caso pues el gabinete va a ser únicamente ese componente que nos va a servir como medio de protección de nuestros dispositivos internos. Vamos a ir más para acá y más abajo y nos aparecen los diferentes puertos y cables externos. Pero para poder entender esto, vamos a buscar acá los componentes de la computadora. Vamos a ponerlos acá. Componentes de una computadora. Muy bien. Cuando hablamos de los componentes de una computadora, esto yo ya se los había explicado anteriormente, pero como les dije, pues vamos a repasar un poquito para que los podamos entender de una mejor forma. Acá nosotros vamos a encontrar que en la computadora pues tiene diferentes tipos de componentes. Vamos a regresar por acá, vamos a ingresar a esta paginita y vamos a ver qué componentes nos muestra por acá. Dentro de los componentes de una computadora, pues nosotros vamos a encontrar que una computadora va a tener dos componentes principales, el hardware y el software. Ya habíamos especificado con anterioridad que hardware pues se iba a enfocar a toda la parte física de nuestra computadora, mientras que el software pues se enfocaba a toda la parte lógica, todo el conjunto de programas. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en los componentes de hardware.
¿Por qué? Porque en los resultados de aprendizaje anterior estuvimos trabajando toda la parte de software, estuvimos trabajando sistemas operativos, aplicaciones, instalación y terminamos trabajando justamente hace 8 días con lo que son herramientas colaborativas en la web. Entonces ahorita nos vamos a enfocar específicamente en los componentes de hardware. Dice el hardware de la computadora, ya habíamos especificado que pues va a ser toda la parte física, pero esta parte física va a tener una, en este caso, pues, distribución o una clasificación específica. Empezamos acá viendo lo que es el gabinete. Como les decía, pues existen diferentes tipos de gabinete y dentro de él, pues van a estar todos los dispositivos internos. Entonces, vamos a clasificar nuestros dispositivos en dispositivos internos, dispositivos externos y dispositivos de almacenamiento. Dependiendo del tipo de dispositivo que nosotros vayamos a estar examinando, pues así va a ser la forma en la que nosotros los vamos a estar encontrando dentro de nuestra computadora. Entonces aquí nos muestra todos los dispositivos para que se utilizan, cómo los vamos a encontrar dentro de una computadora. También nos habla de la elección de los componentes necesarios, cómo elegir un procesador. En esta página pues se encuentra mucha información relacionada a lo que nosotros actualmente vamos a estar trabajando. Vamos a buscar aquí entonces, según nuestra clasificación, en primer lugar vamos a tener dispositivos internos. Veamos cuáles son los dispositivos internos de una computadora. Dentro de los dispositivos internos, pues van a ser aquellos dispositivos que se van a encontrar dentro del gabinete y que para poderlos observar, pues nosotros necesitamos realizar un procedimiento de desensamblado de la computadora. O sea que no son fáciles de observar, no los tengo a simple vista, sino que para poderlos yo observar tengo que desarmar mi computadora. En este caso, dentro de los dispositivos internos, pues ya nos muestra por acá que tenemos lo que es el microprocesador, el disco duro, la placa base, la fuente de alimentación, la memoria RAM y las tarjetas de expansión, que podría ser tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, la tarjeta de red, la tarjeta de video, diferentes tipos de tarjetas que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra computadora, pero que en este caso pues son dispositivos internos. ¿Por qué dispositivos internos? Porque se van a encontrar dentro del gabinete. Y para que nosotros los podamos observar, pues tenemos que realizar algún procedimiento de desensamblado. En este caso estamos hablando específicamente de computadoras de escritorio. Ahora, dentro de las computadoras portátiles, pues también existen los mismos dispositivos, solo que ya no tenemos un gabinete, sino que específicamente dentro de nuestra computadora portátil, ahí vamos a encontrar este conjunto de dispositivos internos que nosotros vamos a poder ir observando. La diferencia entre observar los dispositivos internos de una computadora de escritorio y de una computadora portátil, pues va a ser la facilidad de acceso, ¿verdad? A una computadora de escritorio, pues es mucho más fácil que yo pueda acceder y observar cada uno de sus componentes o dispositivos que en una computadora portátil. El proceso para poder observar esos dispositivos internos en una computadora portátil es un poco más complicado, ¿verdad? No es tan sencillo como en una computadora de escritorio, ya que para destapar un gabinete pues no nos lleva mucho tiempo. En cambio, una computadora portátil sí ya tiene un procedimiento un poco más complicado, un poco más delicado por el conjunto de dispositivos que tiene conectados en sus diferentes mecanismos. Muy bien, entonces esto sería parte de los dispositivos internos. Ahora veamos cuáles son los dispositivos externos. Dispositivos externos de una computadora. Cuando hablamos de los dispositivos externos, pues van a ser aquellos dispositivos que nosotros comúnmente nosotros conocemos como periféricos. Periféricos porque van a estar fuera del gabinete o van a ser vistos de forma simple. No es necesario que yo realice un procedimiento para poderlos observar. Dentro de ellos, pues ya habíamos mencionado lo que es el gabinete, tenemos nuestro monitor, tenemos nuestro mouse, tenemos nuestro teclado, tenemos también bocinas o parlantes, micrófonos, cámara web, impresoras y diferentes tipos de dispositivos que nosotros podemos tener conectados a nuestra computadora de forma externa. Entonces, principalmente esa sería la clasificación de los dos tipos de dispositivos que nosotros vamos a poder encontrar dentro de los componentes de hardware.
dispositivos internos y dispositivos externos. Pero como última clasificación también podemos tener lo que son los dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son los dispositivos de almacenamiento de una computadora? Muy bien, cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento estamos hablando de aquellos dispositivos que sirven para guardar la información. En este caso, pues podemos encontrar tanto internos como externos. Dentro de los internos tenemos lo que es la memoria ROM, la memoria RAM y el disco duro. Ahora, dentro de los dispositivos de almacenamiento externo, pues vamos a encontrar todos aquellos medios extraíbles que nosotros podemos utilizar para guardar información y llevarla de un lugar a otro. Dentro de ellos podemos mencionar los CD-ROOM, los DVD, los disquetes, las tarjetas de memoria, las memorias USB, los discos duros externos, pues son componentes de dispositivos de almacenamiento, pero ya externos, ¿verdad? Ya no están dentro del gabinete, sino que ya los podemos utilizar de forma externa para guardar información y llevarla a cualquier lado. ¿Sí? Entonces, esa sería principalmente la clasificación de los dispositivos. Ese es el conjunto de dispositivos que nosotros vamos a tener dentro de una computadora. Hago esta retroalimentación, como les digo, ya era algo de lo que ya habíamos trabajado, pero que es necesario que lo podamos recordar, porque más adelante pues hay una actividad que se va a trabajar relacionada a esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora pues vemos acá los puertos y cables externos. Dentro de los dispositivos de almacenamiento interno hay un dispositivo principal y ese dispositivo principal nosotros lo conocemos como tarjeta madre, ¿sí? O placa base. Esa placa base nosotros lo conocemos como el dispositivo principal de hardware porque a esa placa base es a donde se le va a conectar todos los demás dispositivos, tanto internos, externos, de almacenamiento, todos los dispositivos van a estar conectados a la tarjeta madre. No hay un dispositivo que trabaje de forma independiente sin conectarse a la tarjeta madre. Entonces algunos dispositivos pues van a tener conexiones internas, o sea que van a ir conectados de forma interna en nuestra computadora, dentro de los cuales pues mencionamos el microprocesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión, el disco duro, que son de la fuente de alimentación, son dispositivos internos pero que van conectados a la tarjeta madre. De la misma forma, a la tarjeta madre se conectan los dispositivos externos. En este caso, pues los dispositivos externos dijimos que podía ser el mouse, el teclado, el micrófono, la impresora, y todos esos van a ir conectados a los puertos que trabajan de forma externa. Entonces, en nuestra tarjeta madre vamos a tener puertos internos que para poder acceder o cambiar alguno de esos dispositivos tenemos que desarmar la computadora y vamos a tener puertos externos que vamos a poder observarlos de simple, digamos, sin necesidad de desarmar el gabinete. A simple vista los vamos a tener en la parte de atrás de nuestro gabinete. Y entonces esta imagen que nosotros vemos acá en nuestra presentación nos habla de distintos puertos y cables externos. Dentro de esos puertos, nosotros vamos a encontrar que en nuestra tarjeta madre tenemos estos que se muestran acá principalmente. Por ejemplo, los puertos PS2, que uno nos servía para el teclado y otro para el mouse. Actualmente algunas computadoras ya no los traen. ¿Por qué? Porque la conectividad para el teclado y el mouse se transformó al USB. Y entonces los puertos USB son los que utilizamos para el teclado y el mouse. En algunos casos, pues hay un puerto serie, un puerto paralelo. También estos puertos ya casi no los traen las computadoras, pero sí tenemos puertos USB que sí los traen. El puerto de red RJ45, que es el que nos sirve para conectarnos a una red, y los puertos de audio, para conectar un micrófono, para conectar un audífono o para entradas y salidas de diferentes tipos de audio. ¿Sí? Entonces, estos son los distintos puertos que comúnmente nosotros vamos a encontrar en nuestra computadora y que dependiendo del dispositivo, pues nosotros los podemos conectar acá. Ahora bien, estos son los puertos, pero también vamos a tener cables, distintos tipos de cables. Si hay puertos, también van a haber cables.
Aquí hay algunos puertos que no se encuentran, ¿verdad? Como por ejemplo, si vamos a esta tarjeta madre, tenemos aquí este puerto de color azul, que es el puerto VGA. Vamos a poner acá, puertos de una computadora. Vamos a ver qué puertos nos muestra por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen, donde aparte del puerto serial, el puerto paralelo, tenemos el puerto VGA y también hay un puerto de joystick para conectar a algún dispositivo de juego. Pero existen un sinfín de puertos. Vamos a ver si encontramos por acá una imagen que nos muestre otro tipo de puertos, ¿verdad? Aparte de los que nosotros comúnmente vemos acá. Vamos a ver si tenemos aquí alguna imagen. No tenemos. Puertos de una computadora. Por aquí creo que hay más. Vamos a ver. Quiero mostrarles una imagen donde tiene la mayor cantidad de puertos. Muy bien, por ejemplo, esta de acá ya nos muestra otro tipo de puertos, el puerto LPT1. Vamos a ver por acá, GamePort. Y vamos a buscar a ver si encontramos otros tipos de puertos. Muy bien, creo que en estas imágenes solo nos aparecen eso. Ah, bueno, aquí está. Vamos a ver si nos deja abrir esta imagen para poder observar. Ah, está muy pequeña. Está muy pequeña la imagen, pero aquí se muestra otra gran cantidad de puertos, ¿verdad? Aparte de los puertos comunes, tenemos puertos de discos duros y los puertos de la computadora, pero aparte de los que ya vimos, pues nos aparecen otros puertos más, como por el ejemplo el HDMI, el DVI y algunos otros puertos que nos van a servir para diferentes tipos de conectividades. El puerto tipo C, que es un puerto que actualmente se está utilizando con mucha frecuencia y pues nosotros debemos de conocer esos distintos tipos de puertos. Por eso acá pues yo les muestro los principales, pero ustedes pueden informarse sobre otros tipos de puertos. Si existen esos puertos, pues también van a existir esos tipos de cables para poder conectar. Si existen estos cables, tiene que haber un puerto donde nosotros podamos conectar ese cable. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de cables, como por ejemplo empezamos con el USB, el cable de red, los jacks 3.5 que son de audio, los cables para PS2, el tipo de cable fireware, el tipo de cable DVI, el cable de modem, el SPDIF, el cable VGA, el S-Video, nos falta el HDMI, nos falta también el cable para joystick, diferentes tipos de cables que nosotros vamos a estar encontrando y que nosotros debemos de identificar dónde van conectados, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a realizar un armado de una computadora, pues nosotros podemos sin ningún problema conectar estos distintos tipos de cables. ¿Sí? Entonces, con eso empezamos, con los puertos y los cables y la forma en la que nosotros pues vamos a encontrarlos dentro de una computadora. Luego de eso, pues nos habla de cómo elegir componentes para el reemplazo. Porque en algunos casos nosotros vamos a necesitar reemplazar algunos componentes dentro de mi computadora. Pero antes de pasar a esto, quiero mostrarles por acá, les voy a dar una explicación así breve de lo que son los distintos eh, dispositivos de una computadora. Creo que esto ya se los había explicado, pero se los voy a volver a exponer acá para que ustedes lo puedan entender, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con un sistema informático, principalmente con una computadora, hay algunos dispositivos que van a medir el funcionamiento o la eficiencia de nuestra computadora. Entonces vamos a poner acá, componentes de una computadora. En este caso, los componentes que van a medir la eficiencia de trabajo de una computadora son los siguientes. Tenemos como punto número uno el microprocesador. Como punto número dos vamos a tener la memoria RAM.
Y como punto número 3 vamos a tener el disco duro, ¿sí? Son los tres componentes que en esencia nos van a describir qué tan eficiente va a ser nuestra computadora. El microprocesador, la memoria RAM y el disco duro. Entonces yo les decía con anterioridad que cuando ustedes van a comprar una computadora, se tienen que enfocar en esos tres parámetros principales. Probablemente el diseño pues va a ser simplemente de vista, pero no va a medir la eficiencia, que es de plástico, que es de aluminio, que es de color negro, que es plateada, que es dorada. Eso no va a influir en el rendimiento de mi computadora. En cambio, el procesador, la memoria RAM y el disco duro, sí. De repente la computadora no tiene una apariencia muy bonita, pero en relación a las características de estos dispositivos, sí son dispositivos muy buenos. Entonces, aunque no tenga una apariencia muy bonita, pero sí va a tener una eficiencia adecuada para poder funcionar. Entonces nosotros a la hora de que vamos a adquirir nuestra computadora tenemos que verificar estos tres parámetros principales. Pero no basta con que yo vea una etiqueta dentro de mi computadora, ¿verdad? Que de repente trae una etiqueta que dice que es un procesador Core i7, pero en realidad en su interior no tiene este tipo de procesador. ¿Cómo voy a hacer yo para verificar si en realidad me están dando lo que me están mostrando? Para ello, pues yo tengo que tener un contacto directo con la computadora y verificar estas características. Para verificar estas características, yo puedo hacerlo desde las propiedades del sistema. Por ejemplo, voy a ingresar al explorador de archivos, y en la parte de este equipo, yo voy a darle un clic derecho y voy a ir a las propiedades. Recuerden que ahí ya me va a mostrar las propiedades de mi sistema. Por ejemplo, acá yo les muestro las de mi sistema. Yo tengo ahorita, estoy ejecutando la versión de Windows 10 Home. El procesador de mi computadora es un Intel Core i7 de novena generación y la velocidad a la que trabaja es 2.60 GHz. La memoria RAM es de 16 gigas y el tipo de sistema operativo instalado es de 64 bits. Muy bien. Les había hecho yo mención de que cuando hablamos de microprocesador, en microprocesadores vamos a tener de dos gamas, de 32 bits y de 64 bits. Les hacía yo la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el más eficiente, el de 32 o el de 64? Y pues lógicamente la mayoría me contestó que el de 64 bits. Y así es, ¿verdad? El más eficiente es el de 64 bits porque nos permite gestionar mayor cantidad de bits en cada entrega de información. El de 32 pues se queda rezagado con esa cantidad de información. Hablando de memoria RAM, esta cantidad de bits pues tiene que ver también con la memoria RAM. Cuando trabajamos un sistema de 32 bits, la cantidad de memoria RAM máxima que podemos gestionar son 4 gigas. Aunque nosotros físicamente le pongamos 8 gigas, si mi sistema es de 32 bits, solo va a poder gestionar hasta 4 gigas. En cambio, con 64 bits, nosotros vamos a tener la posibilidad de una mayor cantidad de X gigas. Pueden ser 8, pueden ser 16, pueden ser 32, 64 o 128 gigas de memoria RAM, los cuales nosotros pues podemos tener dentro de nuestra computadora. Entonces, esas son las dos características en relación a las arquitecturas, 32 y 64 bits. Entonces, nosotros debemos de verificar para qué arquitectura está creado mi procesador. Y si se dan cuenta, aquí me muestra que mi procesador es un X64, por lo tanto es de 64 bits. Lo que quiere decir que este procesador puede soportar un sistema de 32 y un sistema de 64. Pero ¿para qué le voy a instalar yo un sistema de 32 bits? Sí, puedo tener el de 64 que es más eficiente y que actualmente pues lo está manejando muy bien en mi sistema operativo, ¿verdad? Entonces, esas son las características que nosotros debemos de considerar a la hora de hablar de dispositivos de almacenamiento interno. Ahora, hablando del disco duro, yo les aconsejaría que aquí pues verifiquemos qué tipo de disco duro vamos a tener. Tenemos actualmente el de estado sólido y un disco magnético. En este caso, ¿cuál es más eficiente? De estos dos va a ser el disco duro de estado sólido. Lo único que el disco duro de estado sólido
el costo es más elevado. Y por lo tanto, si nosotros adquirimos un disco de estado sólido, vamos a adquirir un disco de estado sólido de menor capacidad a un costo mucho más alto. En cambio, el disco de estado magnético o el disco magnético, su costo pues es inferior. Por ejemplo, yo podría tener acá un disco de estado sólido de 256 gigabytes y un disco magnético de 1 terabyte, que casi el precio es exactamente el mismo. Y en este caso lo que está cambiando pues es la tecnología de funcionamiento. El disco de estado sólido pues en realidad se compone por diferentes chips similares a los de una memoria USB, ¿sí? La memoria USB es un chip para almacenar datos. Entonces el disco duro de estado sólido está compuesto por diferentes tipos de estos chips, lo que permite que el acceso y la funcionalidad sea más eficiente. Mientras que el disco magnético lo que tiene, pues es un disco giratorio que lo que hace es dar vueltas o girar a una velocidad para poder almacenar y mostrar la información. Lógicamente, entre estos dos tipos de discos duros, el más eficiente va a ser el de estado sólido. El magnético, pues, va a tener algún tipo de complejidad para poder funcionar y ahí, pues, su rendimiento va a ser más bajo. Según la velocidad a la que trabaje el disco magnético, pues así va a ser la velocidad en la que me va a estar mostrando la información. En cambio, el de estado sólido, como no gira, no funciona a una velocidad determinada, la forma en la que me va a presentar la información va a ser mucho más eficiente. Entonces acá, yo les recomendaría, cuando si ustedes van a adquirir una computadora, que el disco que traiga sea de estado sólido. Aunque sea pequeño en almacenamiento, más adelante ustedes pueden adquirir un disco externo, por ejemplo de 1 tera, para ir almacenando ahí su información y en el de estado sólido, pues tener únicamente la información del sistema, de los programas con lo que va a funcionar y ya toda la demás información que ocupa mayor espacio, pues ya lo tienen en otro disco, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros podemos ya tener nuestro sistema un poco más eficiente. Vamos a ver dónde observamos qué tipo de disco tenemos, qué tipo de configuración se tiene. Recuerden que ustedes pueden acceder desde la opción de administrador de discos. Ahí pueden observar, en este caso, pues las características de sus discos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos acá, nosotros podemos ver que aquí yo tengo dos discos duros. Tengo un disco duro, el disco cero y el disco uno. El disco cero es de 256 gigas y el disco uno pues ya es de 1 terabyte. En este caso pues el disco cero es de estado sólido y el disco 1 es un disco magnético. En el disco de estado sólido pues yo tengo instalado el sistema y en el disco magnético pues están todos mis archivos. De esta forma pues nosotros podemos observar cuáles son las características de nuestros discos. Aquí nosotros podemos observar, ¿verdad? ¿Qué tipo de disco tenemos? Ahora, para ver el almacenamiento, podemos ir al explorador de archivos y en la opción este equipo, pues nosotros ahí observamos los dos discos que tenemos, ¿verdad? Podemos ver las propiedades para conocer qué tipo de disco tenemos y en este caso, pues ver la cantidad de almacenamiento que actualmente se está utilizando. Acá nosotros podemos observar también algunas opciones de comprobación, en este caso de nuestro disco duro, y cómo nosotros, pues nosotros vamos a observar cuál es el rendimiento o el funcionamiento de nuestro disco. Les explico esto porque pues es necesario que los conozcamos antes de ver cómo elegir componentes para el reemplazo de nuestra computadora. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta como base estos puntos, que en este caso pues van a ser los puntos principales o que van a dar el funcionamiento a nuestra computadora, pues nosotros ya podemos pasar a cómo elegir componentes para el reemplazo. ¿En qué momento nosotros vamos a necesitar reemplazar un componente dentro de nuestra computadora? Dice, se debe considerar las condiciones por las cuales se desea hacer el reemplazo. En este caso, pues tenemos diferentes tipos de condiciones. Puede ser que yo necesite realizar un reemplazo de algún dispositivo porque se dañó o porque está defectuoso para mejorar el rendimiento de mi computadora. Simplemente quiero cambiar el gabinete porque no me gusta la forma en la que se ve o ya no me caben los dispositivos internos. La motherboard es otro de los componentes que yo puedo reemplazar.
que por ejemplo, necesito cambiar de motherboard porque la motherboard que yo tengo actualmente se dañó. Entonces es uno de los componentes que yo puedo considerar de reemplazo. El microprocesador, la memoria RAM o los discos duros. Que de estos tres, pues ya hablamos un poquito de cómo nosotros podemos definir las características tanto de eficiencia como de funcionamiento dentro de mi sistema. Entonces, nosotros debemos de considerar a la hora de realizar un reemplazo, ¿por qué lo vamos a realizar? Puede ser que sea que porque mi máquina está lenta, pero porque las características son mínimas. Entonces yo lo puedo reemplazar por uno mejor para que me dé unas características mejores. En este caso también podría ser porque mi disco duro ya se llenó y necesito agregarle otro disco duro o cambiar ese disco duro por uno diferente para tener nuevo almacenamiento. O en su defecto porque se ha dañado el componente, ¿verdad? Y necesitamos cambiarlo para dejar otra vez funcional nuestra computadora. Entonces, esas serían algunas de las razones por las que nosotros podemos realizar el reemplazo de nuestros componentes. Ahora bien, ¿qué consideraciones voy a tener yo para poder realizar algún reemplazo? Que de repente alguien tiene su portátil y su portátil es una Pentium, pero quiere reemplazar el microprocesador porque él le quiere poner un Core i7. ¿Será que es posible o no? Son otras de las consideraciones que nosotros vamos a tener que verificar. La compatibilidad de los dispositivos con nuestra tarjeta madre, porque la tarjeta madre va a ser la principal. A ella se van a conectar todos los demás dispositivos. Entonces debemos de verificar si podemos agregarle más memoria RAM, si podemos cambiar el microprocesador. Si no, pues en este caso lo que se tendría que hacer sería cambiar la tarjeta madre. En algunos casos, el costo de la tarjeta madre y todos los dispositivos, pues ya casi alcanzan el costo de una computadora nueva. Entonces ahí se debería de, en este caso, pues verificar, ¿verdad? Si vale la pena cambiarlos o en realidad es necesario cambiar ya la computadora. ¿Sí? Entonces son consideraciones que se van a ir haciendo o se van a ir viendo en relación a la hora de que nosotros necesitamos realizar un reemplazo dentro de nuestra computadora. Hablando ya de sistemas de computación, dentro de los últimos temas, pues nos habla de lo que son los sistemas de computación especializado. ¿Qué es un sistema de computación especializado? Un sistema de computación especializado es aquella computadora que se le han hecho algunas modificaciones para que ya no sea una computadora de uso personal, sino que ya tenga algunas características que nos puedan ayudar a que nosotros pues la podamos utilizar para fines específicos. Entonces, dentro de los sistemas de computación especializados, hablamos de estos principalmente. Estación de trabajos CACs, de edición de audio y video, sistemas de computación para virtualización y sistemas para videojuegos. Lógicamente, estos sistemas de computación los conocemos con el nombre de especializados porque se les han modificado algunas características para que puedan funcionar de una forma más eficiente para estos trabajos específicos o son especializados para un trabajo como tal. En primer lugar, pues tenemos la estación de trabajo CACs. Solo con el simple hecho de que veamos ahí la imagen, ya podemos observar de que no es una computadora normal, ¿verdad? Simplemente al ver la imagen podemos darnos cuenta de que esta computadora tiene dos monitores, tiene una tarjeta o una entrada táctil a través de un lápiz óptico que nos permite realizar algunos diseños manuales a través de la computadora, ¿verdad? Entonces leemos acá dentro de la definición, dice, un ejemplo de PC especializada es una estación de trabajo utilizada para ejecutar un software de diseño asistido por computadora. Eso significa CACS, ¿verdad? Software asistido por computadora, o CAD, Computer Aided Design, o de fabricación asistida por computadora, CAM, Computer Aided Manufacturing. Las estaciones de trabajo CAD o CAM, que se clasifican como CACs, como la que se muestra en la ilustración, se utilizan para diseñar productos y para controlar el proceso de fabricación. Las estaciones de trabajo CAC se utilizan para crear planos, diseñar casas, automóviles, aviones, computadoras y muchas de las partes que componen los productos que se ven a diario. La PC utilizada para ejecutar software CACs debe ser compatible con los requisitos de software y los dispositivos de entrada y salida que el usuario necesita. Para diseñar y fabricar productos, por lo general, el software CACS es complejo y requiere de hardware potente.
Sí, entonces ya podemos ver de que ahí pues este sistema de computación especializado se ha creado específicamente para crear o diseñar diferentes tipos de objetos, ¿verdad? En este caso, pues este tipo de estaciones de trabajo puede tener conectados a ellos una impresora en 3D y que automáticamente pues va imprimiendo esos diseños que se van realizando. Pero para ello, pues, tiene que tener algunas características específicas, como por ejemplo, aceptar esos dispositivos externos que nos sirven para diseñar, una conectividad múltiple a monitores, una tarjeta de gráfica mucho más potente, una cantidad de almacenamiento más grande, el microprocesador pues debe funcionar con velocidades altas y todo esto pues ya nos ayuda a crear este sistema de computación especializado. Otro sistema de computación especializado, pues nos aparece ahí una estación de trabajo de edición de audio. Si nos damos cuenta, pues similar a la imagen anterior, esta tiene dos monitores, pero ahora ya no tiene una entrada para que nosotros diseñemos o dibujemos, sino que ahora lo que tiene es una entrada para poder ingresar música, donde se le puede conectar una consola con la cual yo voy a ir creando o mezclando mi diferente tipo de audio, ¿verdad? Dice acá, las estaciones de trabajo de edición de audio se utilizan para grabar música, crear CDs de música y etiquetas de CD. Las estaciones de trabajo de edición de audio y video se pueden utilizar para crear comerciales de televisión, programación de horario central y películas caseras o para cine. Para armar una computadora, para realizar tareas de edición de audio y video, se combinan hardware y software especializado. El software de audio de una estación de trabajo de edición de audio, como la que se muestra en la ilustración, se utiliza para grabar audio, modificar cómo se escucha el sonido mediante la mezcla y el uso de efectos especiales y dejar una grabación lista para la publicar. El software de video se utiliza para cortar, copiar, combinar y modificar clips de videos y el software de video también se utiliza para agregar efectos especiales a un video. Y entonces esa ya es una estación de trabajo de edición de audio y video. Es un sistema de computación especializado porque ya ha tenido algunas modificaciones, tiene algunas características mayores con las que pues se puede trabajar todo esto de la edición del audio y video. Por ahí alguien podría decir, pero si es que eso también lo podemos trabajar en nuestra computadora normal, ¿verdad? Yo instalé, por ejemplo, un programa para poder mezclar música, Atomics o cualquier otro tipo de programa que nos pueda servir para mezclar música y lo puedo hacer desde mi computadora. Claro que se puede hacer, pero en este caso, pues se tienen algunas limitantes. En cambio, con un sistema ya especializado para eso, pues nosotros tenemos mayor ventaja para poder sacarle, en este caso, a la computadora, ¿verdad? El siguiente tipo de sistema de computación especializado es una estación de trabajo para virtualización. Entonces, aquí por lo que podemos observar que con mayor frecuencia lo que se tienen son monitores. ¿Por qué? Porque se van a tener diferentes tipos de máquinas virtuales. Dice, es posible que necesite armar una computadora para un cliente que utiliza tecnologías de virtualización. Se conoce como virtualización a la ejecución simultánea de dos o más sistemas operativos en una computadora. Por lo general, se instala un sistema operativo y se utiliza un software de virtualización para instalar y administrar instalaciones adicionales a otros sistemas operativos. Se pueden utilizar sistemas operativos de varias compañías y de software distinto. Este otro tipo de virtualización conocido como infraestructura de escritorio virtual, BDI. La BDI permite a los usuarios iniciar sesión en un servidor para acceder a una computadora virtual. Se inicia la entrada del mouse y el teclado al servidor para controlar la computadora virtual. Las salidas como audio y video se envían a los altavoces y a la pantalla del cliente que accede a la computadora virtual. Y entonces aquí tendríamos otro tipo de sistema de computación especializado. Pasamos al siguiente y último tipo de sistema de computación especializado y podría ser una computadora para videojuegos. Dice, a muchas personas les gustan los juegos de PC. Cada año los juegos se vuelven más avanzados y requieren hardware más potente, nuevos tipos de hardware y recursos adicionales para asegurar una experiencia de juego agradable y sin interrupciones. Puede tener un cliente que necesite que usted cree y arme una computadora utilizada para jugar videojuegos. Los siguientes componentes son parte del hardware requerido para armar una computadora de juegos.
Un procesador potente. Los juegos requieren que todos los componentes de la PC funcionen juntos a los periféricos. Un procesador potente ayuda a asegurar que se pueda responder a los datos de hardware y software de manera oportuna. Un procesador potente puede admitir altas velocidades de imagen y una representación en 3D. Entonces, una PC para videojuegos, uno de los requisitos principales es el procesador, pero no es únicamente el procesador, también está la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica pues va a ayudar a que los gráficos que se muestran en la computadora sean más claros, sean más precisos y no se quede trabada la imagen, ¿verdad? También la memoria RAM. Necesita una cantidad de memoria RAM mucho más potente para gestionar esas solicitudes de información que nos van a ir solicitando cada una de las aplicaciones que nosotros tengamos instaladas de videojuegos dentro de nuestra computadora. Y en sí, pues esos serían algunos componentes o algunos sistemas de computación especializados y los cuales pues nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Porque como nosotros ya somos especialistas en la parte del manejo y soporte de sistemas informáticos, pues tal vez no los vamos a poder armar como están ahí, pero sí podemos dar información de qué son, ¿verdad? ¿Qué es un sistema de computación especializado y cómo se puede tener? Entonces, son características que nosotros debemos de ir conociendo. Y en sí, pues sobre esto trataba la clase del día de hoy, conocer la parte de la computadora personal. Por ahí hay otro archivo que nos habla de sistemas de computación especializado. Y en este caso, pues acá en este archivo, pues se definen algunas estaciones de trabajo, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, solo que en este caso ya definiendo algunas características mucho más precisas, como elegir estaciones de trabajo y ejemplos de algunos tipos de computadoras, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos hacer elección de ellos. Y por último, pues las configuraciones para sistemas de computación especializado. En este archivo, pues lo que se nos muestra son los componentes físicos y tecnológicos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber de cada uno de los componentes y cómo es que van relacionados dentro de nuestra computadora? Cómo nos van a ayudar a tener un procesamiento adecuado o eficiente, ¿sí? Entonces, ahí eso es lo que se describe dentro de este otro archivito. Entonces, para que ustedes los puedan consultar durante la semana o de hecho el día de hoy, pues ya pueden empezar a revisar esa información. Hay una tarea para realizar y esta tarea pues consiste en crear un mapa mental. Dice, investigar los siguientes temas y crear un mapa mental, describir una definición de cada componente y su función, componentes de la computadora. Y entonces yo ahí les describo todos los componentes que debe de incluir su mapa mental. Formato de entrega, un archivo en PDF identificado con su nombre. Por ahí les dejo un link de una página que pues, les puede servir, ¿verdad? Así como la primera que vimos, donde nos mostraba cada uno de los componentes de la computadora, pues está esta otra página, ¿verdad? Computadora personal, componentes, dispositivos periféricos, y entonces ahí menciona algunos dispositivos. Ustedes pueden buscar más. Recuerden que aquí ya están enlistados cuáles deben de aparecer en su mapa mental y en base a ello, pues ustedes pueden buscar en internet la información para poder crear su mapa mental. Entonces, esas serían las actividades para trabajar. Esos son los temas de la semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco por haber participado en la clase del día de hoy. Que tengan un bonito fin de semana. Recuerden estar trabajando en sus actividades. Recuerden también que ahora ya es un nuevo curso. Los contenidos los van a encontrar en otra ubicación, ¿verdad? Ya no están en el anterior, sino que ya están en un curso para que lo tengan en cuenta. Luego también espero que los que no han entregado todas sus actividades puedan hacer entrega de esas actividades en el curso anterior. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que pueden escribirme, comunicarse conmigo a través de WhatsApp y yo voy a estar tratando de poder apoyarlos en las dudas o inquietudes que tengan. Que tengan un bonito día. En un rato, pues les voy a compartir la grabación de la clase del día de hoy. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Carlos. Feliz día, Kevin, Donaldo y Aleida, que son los que están conectados. Nos Gracias, vemos la profe. próxima semana y Gente, cualquier cosa bendiciones. estoy ahí a las órdenes. Feliz día para todos.